Perfecto. Saludos, es un inesperado placer poder tener un conversatorio con miembros de la Hermandad Foral, porque tenemos a Miguel Gutiérrez de Vitoria, capital de Araba, tenemos a José Luis Uriz Navarro, estoy yo también, que soy del señor de Vizcaya. Bueno, vamos a hablar de Ucrania. Nos falta Guipúzcoa. Con lo cual, cualquiera de los dos, una pequeña presentación. Bueno, pues empiezo yo. Soy Miguel Gutiérrez Garitano. Escribo libros normalmente de viaje, pero también trabajo de reportero, básicamente, ¿no? Y estuve pues en la guerra, en este sentido estaba en muchos sitios de conflicto, pero así en la guerra del Estado Islámico 2 veces y ahora he estado 3 veces en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, este tema lo he seguido mucho desde hace tiempo, desde la Revolución Naranja, pero incluso iba a ir con mi hermano al Maidán, fue él al final, que es fotógrafo profesional, no pude ir yo, pero vamos, he estado siguiendo mucho este asunto y ahora con la invasión, pues mucho más y desplazándome, ¿no? Y intento estar bastante al día con el tema. Es un poco, yo creo que esa presentación es suficiente. Interesante, Y sí. José Luis. Sí, yo soy José Luis Uriz, no soy experto en nada, soy escribidor o escribiente, o como queréis denominarlo. Suelo escribir, llevo casi 24 años de colaborador en Deia y escribo en otros medios, en Gara, en Diario de Noticias de Navarra, en fin, en La Voz de Galicia, en El Periódico de Cataluña. Pero escribo las sensaciones que tengo, no porque sea un experto en nada, ¿no? Y en este tema sí me preocupa porque yo creo que nos afecta a todos directamente. O sea, no solamente afecta a los ucranianos y a los rusos, sino que lamentablemente es como una epidemia que ha acabado contagiando al menos a la Unión Europea, menos a Estados Unidos, y ese yo creo que es un gran problema para resolverlo, porque si hubiera afectado directamente a Estados Unidos, probablemente el tema ya estaría solucionado, pero como nos afecta a nosotros, o sea, a Europa, pues quiero dejar bien claro que tengo muy claro, bajo la redundancia, que el agresor es Putin, que el agresor es Rusia y que la víctima es Ucrania. A partir de ahí tengo otras ideas, pero eso lo quiero dejar claro porque cada vez que he dado mi opinión y me he salido un poco del guión de lo políticamente correcto, me han llovido las hostias. Entonces quiero dejar claro esto previamente para que no haya malinterpretaciones, ¿no? O sea, el agresor es Putin. O sea, bueno, yo creo que esto es un tema que está causando a la gente, como nos afecta bastante más que otras cosas, pues que estemos todos muy a flor de piel y es muy fácil y más en estos tiempos de redes sociales, que te caiga la del pulpo, ¿no? También por el otro lado, porque a mí me han llamado oveja de la CIA y cosas así, ¿no? Porque ahora llaman pues porque estoy igual más concernido, he estado ayudando a refugiados y demás, estoy un poco más concernido o he hablado más de la agresión rusa, pero evidentemente no soy un ingenuo y estoy absolutamente seguro de que cada potencia hace las presiones que quiere o que le interesan y que existen ese pescar en agua revuelta y aquí cada uno mira un poco por sus intenciones, ¿no? Con una Europa que, como has dicho, está directamente afectada. Lo que ocurre es que yo lo que sí que opino en este tema es que con la idea de que Estados Unidos, o sea, hay mucha gente que dice que ha provocado esto y tal, yo creo que es cierto, pero que no es tan cierto que Rusia también, porque llevaba muchos años. Es una pelea de potencias, ¿no? Como ha habido en la Guerra Fría y demás, que también ha hecho sus intereses. Ahora, Putin, estoy siguiendo mucho sus discursos y tiene un doble discurso, o un triple o cuádruple, lo que él quiere. Uno de ellos es
muy de macho, muy de que somos decadentes, que el tema gay, que somos blandos, que no vamos a aguantar en cuanto nos presionen. Solo vende mucho para el público interno y para el público externo está todo el rato diciendo que la pobrecita Rusia, que él ya no hizo nada y entonces le acorralaron. Entonces, yo creo que hay parte de cierto y hay parte de que él es un señor de la KGB que tiene muy claro que quiere poner a Rusia otra vez en el candelero y ha hecho unos movimientos desde el inicio. Él empezó con la Segunda Guerra Chechena, arrasando Chechenia completamente, y le salió bien. Esa le costó, pero le salió bien. Luego otras le han salido perfecto. Fíjate, la de Georgia perdió dos tanques en su intervención en Georgia, ¿no? Entonces, poco más o menos ha ido mejorando económicamente a Rusia, ha ido saliéndole muy bien las cosas en su cabeza, pues, y los rusos le han ido cada vez adorando más y se ha ido creyendo, como pasa con tanto personaje como él, infalible, con mucha gente a su alrededor diciéndole que él es el destinado, como tantas veces ha pasado, para salvar al pueblo ruso de su decadencia, etcétera, y hemos llegado a este punto. Eso digo por la parte rusa, quiero decir. Entonces esa venta de la víctima, de la pobre Rusia acorralada y tal, pues yo no digo que no sea cierto, porque es verdad que la OTAN se ha ido expandiendo. Lo que pasa es que, y no me cabe duda de que Estados Unidos tiene su propia agenda y haya presionado, pero creo que son las dos cosas. Y luego también, hablando de Europa, incluso, que es la gran víctima, porque efectivamente somos los que vamos a recibir una afectación directa, pero es que Europa depende directamente, pues desde un punto de vista de la seguridad, de Estados Unidos, y desde un punto de vista de la energía, hasta ahora, de Rusia. Entonces, claro, no, es verdad que es que a veces nos mangonean por eso, pero también es verdad que también Europa se ha aprovechado mucho tiempo de eso, porque después de la Segunda Guerra Mundial, pues no hablamos ruso porque estaban los americanos ahí seguramente. Al mismo tiempo, pues posteriormente no se ha hecho nada, incluso los grupos más antiamericanistas son muy defensores de no tener ejército propio, son antimilitaristas. Entonces, ¿cómo se hace el no tener un ejército propio y y que te deje de mangonear Estados Unidos? Y por el otro lado, pasaba con la energía. Queríamos energía barata rusa, sobre todo Alemania, y al mismo tiempo, pues Europa se callaba ante esas acciones de Putin que no son nuevas, que ha entrado en Georgia, ha entrado en Moldavia, ha entrado en Siria, ha entrado en Chechenia, etcétera, y no decía absolutamente nada, como no le dice nada a Estados Unidos. Entonces, aquí no hay, digamos, nadie inocente, dentro de que te doy toda la razón, que la víctima directa es Ucrania, por supuesto, y lo otro es muy complejo, como para hablar de buenísimos, malísimos y tal. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Bueno, entrados a Xavier Ormachea, es que casco por venir. Ciertamente las cosas se han trascocado un poco, como es el asunto de que Alejandro me ha dicho a las 3 que iba para Málaga y Mariano de Miguel me ha dicho que prefiere hablar de los Kadyrov solo el domingo, con lo cual las cosas pasan. Y lo he pasado a F98, con el que colaboro, pues José Luis Uriz ha querido venir y está encantado por aquí, con lo cual, bueno, voy a saber, ongi etorri. Gracias. Bueno, el discurso que has estado compartiendo tiene muchas cosas que están bien, pero que también requiere muchos matices. En primer lugar, el principal problema de Rusia es el principal de todos los imperios cuando entran en decadencia. Rusia ha vivido la ilusión de ser una superpotencia. Es decir, en el mundo hay dos superpotencias, Estados Unidos y yo, y cuando se forma los grupos del G7, el G8, el G20 y tal, yo estoy allí porque soy la gran potencia mundial. Y les han vendido una ilusión a sus ciudadanos de que son una superpotencia. ¿Y qué pasa? Pues que económicamente no son una superpotencia porque se encuentran con un PIB parecido al de por debajo de Italia. Antes decíamos Italia, ya ni siquiera está por debajo de Italia y por encima de España, pero un PIB de país medio, pero que se basa en la exportación de materias primas.
sin modificar, y no hay país más pobre que el que vive de exportar materias primas. Eso lo hemos oído siempre a los sudamericanos, ¿no? No, porque mi país es muy rico, tiene cobre, manganeso, petróleo, tal. Digo, ya, pero salvo que quieras trabajar de minero, eso a ti riqueza te va a reportar poca. Y entonces se encuentran con que económicamente es un país débil, socialmente es un país muy débil, es decir, todo lo que tenían en la época de la Unión Soviética, que decían, bueno, pues rechazamos, perdemos libertad, pero a cambio tenemos educación de calidad, tal, se ha acabado. Y si quieres esa sanidad te la pagas, y si no, no la tienes. Socialmente es un país atrasado. La prueba es que los soldados que han ido a Ucrania robaban las lavadoras, porque les parecía prácticamente un artículo de lujo, y en algunos sitios hasta los retretes se los estaban llevando. Entonces es un país que, salvo la parte rusa más occidental, donde sí hay un nivel de vida de país pobre, pero bueno, un país de vida equiparable, el resto de Rusia es un país miserable. Juan Carlos leyó por todos nosotros un famoso libro que se llama de Khasbulatov, expresidente del Parlamento, en el que te viene a decir que es que Rusia no ha invertido en desarrollo del país. Las carreteras están tal y como las dejó la Unión Soviética, las infraestructuras también. Es decir, ha elevado el nivel de vida a base de exportar materias primas, y cuando la coyuntura económica ha sido favorable, porque Gazprom, los 2 años anteriores al inicio del conflicto, estaba perdiendo dinero por el tema de inversiones, etcétera. Entonces, bueno, pues aprovechó cuando hubo una coyuntura buena para subir el precio del gas mucho, pero antes de la guerra, no a raíz de la guerra, porque tenía que conseguir. Y luego, bueno, pues al final, siempre que un imperio se encuentra en una tesitura como esta, de decadencia total, en el que dejas de contar contigo, siempre surge algún líder que dice: yo soy el salvador y yo voy a devolver la gloria del imperio, ¿no? Lo vimos con Napoleón III, y bueno, el ejemplo más clásico fue Milosevic. Milosevic prometió a los serbios crear la Gran Serbia de nuevo, y ya vemos cómo acabó todo el panorama. Entonces, pues la gente, que al final hay un problema que pasa, que también nos sirve para hablar de la extrema derecha y la extrema izquierda. Cuando hay un problema grave, siempre surge alguien que dice: yo tengo la receta. Y hay una tendencia a creer que este señor tiene la receta. Y como ejemplo más reciente en Europa tenemos a Tsipras con Syriza, ¿no? ¿Os acordáis de aquel movimiento con la plaza Sintagna abarrotada de gente, etcétera? Que él tenía la solución, que consistía en no pagar la deuda. Claro, lo que no explicaba es que el problema de él era que necesitaba más deuda, necesitaba pedir créditos. O sea, si no paga usted deuda, no va a poder pedir. Pero siempre aparece alguien que dice: yo tengo la receta mágica, el fenómeno Podemos, etcétera, y la gente tiende a creerle. Y entonces en Rusia ha pasado esa situación. Viene un tío que les promete devolver la grandeza al imperio, aparte que les encanta a los rusos, ya no hay más que ver cuando salen las imágenes del Kremlin con Putin atravesando esos palacios que a nosotros nos parecen incluso de mal gusto, pero bueno, a ellos les encanta, todo el oropel, todo el pan de oro, tal, pues les ha prometido, y entonces la gente vive al margen del poder. Nos va a devolver, pues bueno, y devuélvenos. Claro, siempre y cuando mandes a soldados de Dagestán, etcétera, que eso no les importa, ¿no? Y bueno, pues entonces el problema es ese. Estados Unidos, yo creo que, Estados Unidos, exactamente Ucrania, no le preocupa demasiado. Es decir, tampoco le ha aportado gran cosa. No depende ni del grano ucraniano, ni de exportaciones ucranianas, de nada, ni nada. Estados Unidos lo que ha defendido es: oye, tú haz lo que quieras. Es más, en la independencia de Ucrania, con Kravchuk, aliado con Yeltsin, en Rusia, Estados Unidos estaba en contra. Estados Unidos estaba apostando por la figura de Gorbachev. Y finalmente Kravchuk y Yeltsin montaron todo el tema de la independencia, y Estados Unidos se encontró a desmano con ello. Yo empecé a ir a Ucrania en el año 2002 y yo veía, era una época todavía muy postsoviética, la gente todavía, bueno, pues añoraba cosas de la Unión Soviética, etcétera, pero ya empezaba a haber el debate entre si Ucrania tenía que mirar a Occidente o a Rusia. Y eso es un debate permanente. Todos los presidentes han dicho que no, que ellos miraban a Europa. Pero luego no es verdad, lo estaban bombardeando, sobre todo en la época de Leonid Kuchma. Kuchma estuvo bombardeando todo el tiempo, torpedeando, haciendo que había negociaciones, pero sin avanzar. Y hay un dato que, bueno, acabo ya porque me estoy enrollando como las persianas. Cuando
se cae la Unión Soviética, hay un informe del Deutsche Bank que dice que Ucrania es el país de la órbita soviética más preparado para desarrollarse y entrar en Europa. Cuando Polonia está a punto de entrar en Europa, tienen un PIB y unas condiciones muy similares Ucrania y Polonia, incluso un poquito por encima Ucrania. Sin embargo, Ucrania no hace las reformas necesarias, Ucrania no entra en la Organización Internacional del Comercio hasta el 2010 o algo así tal, y Polonia en estos momentos triplica o cuadriplica el PIB de Ucrania. Y Ucrania ha estado con tres posturas: los que miraban a la Unión Soviética, que eran menos, los que miraban a Europa, que eran un poco más, y luego había una minoría que ya no existe, que eran los de mejor nos quedamos en medio y somos neutrales. Eso yo lo he leído en los periódicos en inglés que se publicaban. Entonces, cuando finalmente Ucrania comete el grave error de su historia, que es votar a Yanukovych, Yanukovych se convierte en un mandado de Putin. Y entonces es cuando ya, bueno, la gente explota, cuando ya llega un momento que no saben cómo parar el tema de la asociación con Europa, y cuando el tío lo va a firmar, recibe una orden del Kremlin de que prohibió terminantemente firmar ese acuerdo, ¿no? Y es cuando ya surge la última revolución, la Euromaidan, que ya, bueno, ya aquello empieza con otra. Y es cuando ya Putin, yo creo que ahí se ve insultado, y es cuando decide que va a tomar venganza. Y la venganza es la guerra del 14, que todos la vivimos, donde Europa mostró debilidad. Y precisamente la debilidad que mostró Europa y Estados Unidos, pues es lo que ha causado lo que ha pasado hoy en día. Es decir, la guerra del 2014 fue la invasión de los Sudetes por Hitler. Bueno, firmemos un papel y que se quede con eso, y con Austria, que ya lo tiene cogido, y bueno, pues que no haya guerra. Pero bueno, pues no era suficiente, y al final ha pasado pues el conflicto del 2022, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco la imagen. Ya me sé perdonar porque me he enrollado mucho. Sí, José Luis. Sí, no, primero 3 comentarios sobre lo que habéis dicho, que me parece muy interesante todos los comentarios que habéis hecho, ¿no? Pero mira, decía Miguel, bueno, mira, no hablamos ruso, hablamos inglés ahora. O sea, ahora se habla inglés. Entonces, todo tiene su lado blanco y negro, ¿no? Y luego Estados Unidos no gana nada, bueno, sí gana, debilita a la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está debilitando. Y por eso está ahí, pues bueno, nadando y guardando la ropa, ¿no? Y en tercer lugar, pues Serbia no tenía gas. Entonces Serbia, bueno, pues vale, pues acabó como acabó la guerra de los Balcanes, pero el problema es que Rusia tiene gas, aparte de ser una potencia mayor que Serbia, claro. Y ahora digo mi opinión. Mira, yo me pregunto qué hubiera pasado si esta situación se da en Canadá o en México, ¿no? O sea, cerca de Estados Unidos, ¿no? Y probablemente, haciéndose uno esa pregunta, pues puede ver un poco más claro esta situación, sin decantarme al lado de uno o de otro, ¿eh? Pues ya he dicho anteriormente que Rusia es el agresor y Putin es un dictador y un fascista, ¿no? El problema está que ahora estamos donde estamos, ¿no? A mí me están diciendo mis autoridades que la situación angustiosa por la que pasamos los europeos, que veníamos de una situación de salida de la pandemia, que nos decían, vamos a tener un crecimiento del copón, va a haber un incremento del empleo, aquí va a haber una época de bonanza fantástica, y de repente nos encontramos, ¡plaf!, que viene la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y se nos viene todo abajo. Y ahora andamos con el IPC, con caídas, que si llegamos a la recesión, que si no llegamos, que si dejamos de llegar, que si ya el crecimiento del empleo no va a ser tanto, sino que va a decrecer. Una situación de crisis, ¿no? Y yo veo que nadie habla de paz. Nadie habla de paz. Nosotros en Euskadi hemos vivido momentos muy complejos y había algunos sectores que hablaban de paz. Sí. Aquí no. Aquí todo el mundo habla de guerra. O sea, aquí Occidente dice, vamos a ver cuánto le mandamos, y le mandamos para que acabe con los drones suicidas de los iraníes y no sé qué. Pero nadie habla de paz. Y si nadie habla de paz, la crisis que hay en Europa en estos momentos pues irá a más y a más a más. Eso que estás haciendo tiene un nombre, que es el discurso de Lord Halifax. Lord Halifax, cuando estaban ya tomando Francia, hizo una propuesta para negociar con Hitler a través de Mussolini. ¿Quién hablaba de paz? Que no lo digo yo, que yo no soy nadie. No, pero ¿cómo ha quedado Lord Halifax en la historia?
se habla de Chamberlain, hablamos, porque fueron los Sudetes. No, si yo lo digo, yo lo único que te digo es que sería terrible que al final llegaran a un acuerdo. Esto terminará, porque esto algún día terminará. Entonces puede terminar con un acuerdo del que se estaba hablando hace 7 meses. Lo que pasa es que los enfrentamientos bélicos, que están muy estudiados, y hay unos señores que se llaman expertos, igual aciertan o no, pero tienen sus momentos. Entonces, cuando un señor ha interrumpido en un bar y está repartiendo tortas, pues igual el momento no es de hablar con él de, por favor, salga educadamente del bar. Ese es el tema. Entonces, para decir, es una comparación cutre, pero lo que he leído en los distintos informes es, primero, sí se está hablando de paz. Lo que pasa es que se usa el teléfono rojo y no nos enteramos para nada de lo que se está hablando, pero se habla mucho más de lo que parece. Hoy Biden y Putin han dicho el mismo discurso, han dicho lo mismo. He visto una comparación, han dicho que entramos en una década muy peligrosa, han dicho exactamente las mismas palabras. Eso quiere decir que hay unas conversaciones. Segundo, se ha hablado de paz muchas veces. Cuando empezó la guerra, hubo un momento absolutamente clave en el cual todo el mundo, menos Estados Unidos, decía que ese señor no iba a invadir con su tropa, ¿no? Incluso Macron dijo que le había dado garantías por teléfono de que no iba a invadir en absoluto, que era una farsa todo, que una acusación falsa que él iba a invadir. Pues invadió. Entonces, en el momento en que ya entró, Estados Unidos había hecho una valoración, para que veas que ni los expertos saben lo que... Y dijo que no podía resistir Ucrania de ninguna manera a ese ejército que entraba, y entonces se quisieron llevar a Zelensky a Estados Unidos a montar un gobierno en el exilio. Sí. Zelensky se negó rotundamente y dijo que se quedaba, y además con la familia y todo, en Kiev. Pero vio tan seguro a todo el mundo de que no tenía nada que hacer, que incluso él dudó y mandó a Abramovich con un mensaje en el cual había aceptado no entrar en la OTAN, y decía que lo ponía por escrito. Pero ¿qué pasa? Hablamos de los tiempos. En ese momento Putin se vio ganador. Y como cuando alguien se ve ganador no negocia, pues a Abramovich le dijo, dile que lo voy a machacar. Y no leyó el mensaje, literalmente. Y ahora pasa lo contrario. Zelensky está avanzando. Entonces Zelensky está avanzando, Estados Unidos saben que Zelensky está avanzando y saben cómo está Rusia, mejor que yo y que nosotros. Y entonces, pues igual dicen, pues ahora no es el momento de negociar. Vas a negociar, pero desde cuando estés más debilitado y peor. Así son las potencias, así son las cosas. Pero déjame que sí se ha negociado. No, brevemente mi argumento. Ya sé que me podéis acusar, como me decía Xavier, se refería a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues me da exactamente igual. O sea, yo lo único que sé es que yo recuerdo el comentario que hizo Putin, el de la rata, ¿no? Cuando era crío, que vio una rata y empezó a jugar con ella y la fue acorralando hasta que la rata ya no sabía dónde cojones meterse y se le saltó a la yugular y casi se lo... En fin. Entonces, yo eso me lo creo. Yo no soy un experto, yo me lo creo. Y yo sé que ahora, hoy, a día de hoy, mi familia lo está pasando peor que hace 9 meses. Dudo mucho, por mucho que se me acuse, dudo mucho que Zelensky hubiera sacrificado a su pueblo si nos invaden los marroquíes por el sur. O sea, yo lo dudo personalmente, ¿no? Entonces, con eso no digo que no vayamos a ayudarle, pero es que el problema es que está originando una situación terrible en la Unión Europea que alguien tiene que parar. Y yo le exijo a mis autoridades que hagan algo para pararlo. Igual que en 2014. No, que no. Yo eso es en el 2014 no quiero una rata que además tiene el botón nuclear. ¿Cómo va a ser una rata acorralada si tiene desde el río Don hasta Alaska? ¿Dónde está el acorralamiento? Tiene millones. Una rata acorralada es una rata que no tiene por dónde escapar. O sea, en la guerra Putin no tiene desde el río Don hasta Alaska. ¿Crees que no está acorralado ahora? Yo sí puedo hacer una pequeña puntualización.
que también hay que tener en cuenta, hablando de los intereses americanos, rusos, etcétera, etcétera. Europa tiene gas. España tiene reservas de gas para autoabastecerse durante 40 años. El problema es que hay que sacarlo mediante un procedimiento llamado fracking. Mientras Europa se negaba a utilizar el gas, y en Euskadi peor, porque en Euskadi nos estamos negando a utilizar el gas que se puede extraer sin fracking en Armentia. Mientras Europa se negaba al fracking, resulta que ahora, y bueno, eso por un lado, y por otro lado, se negaba a las conexiones. Estados Unidos tiene cientos de fracking, y yo creo que está habiendo ningún desastre ecológico en Estados Unidos, porque tampoco son tan no lo sabemos. Lo sabríamos, porque otra cosa no habrá, pero libertad de prensa en Estados Unidos hay, cosa que en Rusia no la hay. Bueno, y entonces, bueno, ahora tenemos que preguntarnos, ¿a quién cui prodest? ¿A quién le ha venido bien que Europa no tenga fracking? Pues está clarísimo a quién. Al señor que le contrató a Schröder para estar en el consejo de Gazprom. Y aquí y yo, un tema, bueno, no se puede decir abiertamente, pero el tema de que no se quiere hacer el MidCat para poder utilizar todo el gas de Argelia para surtir a Alemania, etcétera, ahí hay un interés raro detrás. Porque vamos a ver, la tomadura de pelo de la conexión Barcelona-Marsella, que va a tardar 6 años en hacerse y que ya dudo yo que se vaya a llegar a hacer, bueno, oiga, es que dentro de 6 años igual no hace falta llevar gas argelino a Alemania, y ahora sí. Entonces, no hay ni mundo. Ha habido ahí una serie de movimientos, pero el fracking, Europa tiene posibilidad de producir, pero no se ha querido utilizar. ¿Y ahora por qué? ¿Porque era más barato traerlo de Rusia o porque había intereses de determinados tipos? Que no sabemos cuáles, pero vamos, que Europa podía haberlo tenido. Pasa que Europa, igual que ha hecho con China, no ha sido capaz de decir, oye, tengo que tener... yo recuerdo cuando fui a Suiza con una delegación del Parlamento Vasco, que nos decían, mira, Suiza tiene como política producir el 95% de la carne que consume, el 98% del trigo, bueno, trigo igual no, la leche, tal, no sé qué. ¿Por qué? Porque al ser un país neutral tiene que estar preparado para un bloqueo internacional y tiene que producir lo que consume. Nosotros hemos mandado todas las industrias a China, donde si decías que no te parecía bien, te decían que eras conservador. Hemos toda la dependencia energética, salvo el gas que viene del Mar del Norte. Europa no produce gas ni petróleo. La posibilidad de diversificar, porque es fundamental tener siempre diversificado y tal, no hay. España tiene 6 plantas de regasificación que resulta que no son capaces de lanzar gas hacia Europa porque no hay una conexión por los Pirineos. Y pues, joder, al final también, coño, ¿quién ha estado detrás del interés de mantener eso? Estados Unidos no, porque Estados Unidos tampoco tiene tanto interés en exportar y no puede exportar más de lo que está exportando. Es decir, Estados Unidos está exhausto, tiene un nivel de exportación que ya no puede pasar de ahí, no da. Pero bueno. Es que además, esta guerra empezó un poco. ¿Puedo puntualizar algo? ¿Puedo puntualizar? Ay, perdón. Sí, puntualizar un par de cosas. Primera, cuando ha dicho José Luis el asunto de Marruecos, lo primero hay que decir es en la crisis de la isla Perejil, Chirac se mantuvo en contacto con el rey de Marruecos constantemente y nadie ha pedido invadir Francia, ¿verdad? O que saquemos a Francia de la Unión Europea y de la OTAN por haber desatendido una situación de un país miembro como es España. Y por otro lado, en este caso, tenemos la conciencia de que el asunto de Perejil, de Ceuta, de Ceuta y de Melilla es responsabilidad del gobierno de España. Y en España los gobiernos tanto del PP como del PSOE como del PP han preferido otras prioridades presupuestarias en vez de gastar en defensa. Y esto está en la mesa, se quiera o no, actualmente, en donde Alemania se ha dado cuenta de que la circunstancia, por 2 veces su belicismo, hemos tenido que ir a la guerra y ahora estamos en una guerra por su pacifismo. Y esto es un problema para Europa y para el mundo. Y por el otro lado, pues... A mí lo de Marruecos... A ver, sí. Hay unas fotos que yo publiqué en Facebook de unas manifestaciones que se produjeron en Nueva York, donde la gente salía con pancartas negándose al presupuesto especial para ayuda a Europa que estaba aprobando Estados Unidos y que decían Hitler no nos ha invadido porque tenemos que ayudar a Inglaterra. Entonces, eso ha pasado en todos los conflictos de la historia siempre. Está lejos, a mí eso no me afecta para nada. Sí. Pero la política de la paz la hemos vivido en el 2014. No nos vayamos a la Segunda Guerra Mundial. En el 2014 había que parar la guerra.
Se paró la guerra y todos sabemos cuando se paran esas guerras qué pasa. Transnistria, Georgia, Siria. Rusia no se ha retirado de ahí. Congela y encima consigue una cosa adicional, que como es un país con un conflicto vivo, el país no puede entrar en la NATO. Es decir, la OTAN no puede admitir a un país que tiene un conflicto vivo. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Pues como en Georgia, como tal, o como en Ucrania. Vamos a mantener el conflicto vivo, y de esa forma no va a haber ningún problema futuro. ¿Qué pasa? Que luego esos problemas acaban trayendo los actuales. De que ya no me vale con eso, ahora quiero más. Y claro, oye, todos acordamos los primeros días de la guerra, cuando nos ponían las cámaras en los informativos enseñándonos la Plaza de la Independencia, la Maidan, que no se llama Maidan quiere decir plaza, se llama Maidan de Salesnosti, y decían, estamos esperando que de un momento a otro los tanques rusos pasen por delante de estas cámaras. Y al tercer día dejaron de poner esas imágenes, me parece que me había ido la imagen. Al tercer día dejaron de poner las imágenes, porque lo que todos esperábamos, todos pensábamos que iba a pasar, es que iban a tomar Kiev en 3 o 4 días. Luego fue un desastre. Iba a añadir... otra cosa de la que se ha dado cuenta Rusia es que ya militarmente, salvo su capacidad nuclear, no es una superpotencia. Tiene un ejército del siglo XX, de los años 80, con un armamento que ha quedado anticuado, etcétera. Luego hay una serie de temas que son interesantes, ¿no? Como por ejemplo que se está empezando a hablar el fin del tanque y de los helicópteros como arma que se pueda utilizar en una guerra con eficacia. ¿Por qué? Porque ha avanzado tanto las armas antitanque y antihelicóptero que bueno, que está siendo un desastre. O sea, Rusia no da abasto, no tiene ni piezas de repuesto ya para todos los tanques que se están perdiendo. Bien, ahora dentro de un segundo va Miguel y luego José Luis, pero iba a puntualizar una cosa. Bueno, yo quería añadir solamente que una vez los vascos comprábamos carbón, cuando todavía se compraba carbón, a polacos y a sudafricanos porque era más barato que el asturiano, pero políticamente se obligó a que había que comprar carbón nacional y por lo tanto había que comprar asturiano. En este momento el gas está en valores negativos y sin gas ruso en Europa. Miguel y luego José Luis. Pues yo, bueno, primero voy a decir que Europa no es un actor inocente que le haya pillado en medio. Europa, efectivamente, como ha dicho antes Xavier, es el que hizo con Yanukovych el tratado de comercio. Y esto es así, le pusieron una cláusula en la cual le decían que si comercial iba a ser con ellos y no con los rusos. No había término medio. O unos u otros. Y entonces Yanukovych dijo que sí y después pues, hablaría con Putin y se rajó. No sabemos por qué. Entonces el pueblo deseaba ese tratado y quería ser, por lo menos en una gran mayoría, en las ciudades más grandes, y entonces fue esa revolución. Pero estaba mucho más Europa que Estados Unidos en ese asunto. Cuando ya entra Rusia y toma la parte oriental de Ucrania y Crimea, y con esos famosos soldados indistintivos y tal, ahí Estados Unidos hace un tratado a posteriori con Ucrania, por la cual, pero no muy diferente a tratados que tiene con 1000 países del mundo, que es de ejercicios mutuos de militares, que es un poco para hacer pues una serie de maniobras, sobre todo de formación, pero no es un programa extraordinariamente grande. Y ahí es, por ejemplo, donde el famoso Zaluzny, el gran general ucraniano, pudo estudiar con la OTAN los sistemas que utiliza la OTAN, tácticos, y él era un gran teórico de los libros de Gerasimov, que es el gran general de los rusos, y lo tenía en gran admiración, pero pudo estudiar la doctrina OTAN, que es totalmente diferente. Entonces, Zaluzny lo que está haciendo es mezclar un poco las dos doctrinas, ¿no? Pero sobre todo ha revolucionado el arte de la guerra con los medios que tiene gracias a la formación con Estados Unidos. Pero en un inicio Estados Unidos solo hizo unos ejercicios con ellos. Seguramente habrá asesores, espías, por supuesto, siempre hay, pero no eran tan grandes y de hecho solo se le habían entregado armas antitanque, lo que ha dicho Xavier, los famosos Javelin. Entonces no había más armamento en un inicio. Cuando entra ese superejército... En el 2014 no le dieron Javelins, ¿eh? No, digo después. Digo a partir del 2014... Porque en el 2014 Ucrania llega a la conclusión
de que tiene un ejército que vale para poco más que para desfiles. Es que se habían deshecho de todos sus arsenales, también por la corrupción, que le habían vendido a países africanos. O sea, tenían bastante en arsenales, pero lo han ido vendiendo, y cuando entraron los rusos se dieron cuenta que es que no tenían ejército, no tenían nada. Y de hecho hay un asesor que le dice, después de esa toma tan gratuita de todo el Oriente, que le salió gratis, a Putin le dicen, pero si podíamos haber ido hasta aquí, y se le quedó aquí. Eso de que es una reacción porque estaban asesinando al pueblo ruso, yo creo que eran sus planes. Ha ido haciendo eso desde el principio, pero bueno, son cosas que son, yo creo, ¿no? Nunca vamos a saber. Pero yo creo que él tiene sus propios planes desde hace muchos años, desde los años 90, que es debilitar a Europa. Probablemente Estados Unidos es como también dice José Luis, puede ser, porque es la otra potencia. Pero que estamos en medio. Y desde luego que él ha intentado debilitar a Europa, segurísimo. Porque es así. Sí, a Estados Unidos le da igual a Europa. Es más fácil negociar con uno que negociar con el 15. Pero yo vuelvo, yo no voy a entrar en eso de en la historia en la historia que ha habido anteriormente, etcétera, pero yo lo que digo es lo siguiente: si ahora a mi familia, a los españoles, a los europeos, estamos en esta situación en la que estamos, vuelvo a repetir, nuestros dirigentes nos dicen no, es producto de la guerra, producto del problema del gas, de Rusia, que creaba una situación de crisis, que lo que veíamos claro, ahora lo vemos gris tirando a negro, ¿no? Entonces yo les exijo, yo no digo los demás, yo les exijo, oye, yo os exijo que acabéis con esto entonces, porque si me estáis diciendo que la situación que se ha creado en la Unión Europea, y en concreto en España, es producto de esa guerra, lo que os exijo es que acabéis con la guerra. Yo no voy a entrar si Jaruzelski, si el otro, si el tal, si el de la moto, que si los Estados Unidos, que si los... Me da exactamente igual. Ustedes tienen la obligación de acabar con esta guerra, que es la que está produciendo la situación en la que estamos, que nos puede llevar a todos cargos. Porque efectivamente ya habéis recordado, o sea, que tiene un ejército de Chichinabo, pero tiene el botón nuclear. Y cuando la rata le acorrala, pues igual, ¡pum!, un día se le ocurre, como está acorralado, y nos monta un lío. ¿Puedo incidir un pequeño párrafo? Ahora continuáis. Nadie me ha respondido a este párrafo. Eso del botón nuclear lo acaba de responder Putin hace unos pocos días. Bueno, el párrafo dice con este titular: Putin continúa rechazando la idea de la soberanía ucraniana. El Instituto de Estudios de la Guerra dijo que el dictador ruso Vladimir Putin continúa rechazando la idea de la soberanía ucraniana de una manera que es fundamentalmente incompatible con negociaciones serias. Durante un discurso en el Belday Discussion Club el 27 de octubre, Putin dijo que la única garantía real de la soberanía ucraniana solo puede ser Rusia, que creó a Ucrania. Reiteró que es un hecho histórico que los ucranianos y los rusos son fundamentalmente un solo pueblo. Imaginemos que esto lo dijera un gobierno de España respecto a Portugal. No, pero te digo, en la situación actual en la que está la guerra, tú a Putin le das una salida que pasa por una cosa que ya está de hecho, que Crimea es Rusia. Es que Crimea es Rusia hoy en día. O sea, bueno, de hecho, cuando empezó la guerra, Crimea... Después de haber hecho una limpieza étnica. No, Crimea es Rusia. Primera cuestión. Y segunda cuestión, el Donbass, el referéndum farsa que usted ha hecho no vale para nada, pero sí, con la supervisión de la Unión Europea, vamos a hacer un referéndum de autodeterminación del Donbass, no de que entre en Rusia, de autodeterminación. Y yo estoy convencido que a día de hoy, tal y como está la situación en la guerra, Putin acepta. Entonces, si eso es así y estamos demorando esa solución, yo les exijo a mis responsables que lo solucionen. Yo no quiero que toda mi familia esté calva dentro de 2 semanas o de 2 meses, porque a Putin le deja macuco de que le acorralan como rata y la lía, ni quiero tampoco que la situación de crisis nos lleve a donde nos está llevando. Y me da exactamente igual todo lo demás. Oiga, ustedes son los responsables, tienen que solucionarlo, punto.
Creo que Vale. va Xavier y después Miguel. No, Vale. Miguel. Perdón. Dale, Xavier. Es que no me acuerdo lo que iba a decir. Sí, Vale, pues Hazme invertimos. favor. Miguel y luego Xavier. Bueno, yo opino en parte como tú, José Luis, en lo del acorralamiento. Sí que creo que no se trata de un tema territorial, sino de la propia figura de Putin, que se vea que va a ser derrocado, porque los rusos llevan muy mal las derrotas. Pues, se ha visto que todo el que perdió guerras acabó fuera, ¿no? Entonces, que él se vea su propia figura, su posición absolutamente pues humillada y cometa una locura. Yo tengo ese miedo, evidentemente. Lo que te quería transmitir es que yo lo que creo es que cuando se es partidario de la ayuda militar, se busca la paz. O sea, nadie quiere la guerra, por lo menos yo no, vamos, lo que ocurre es que las cosas a veces son muy complejas y vivimos en un mundo muy imperfecto en el cual tú puedes exigir a un político que haga la paz, pero ¿cómo llegamos a la paz? Ese es el quid de la cuestión. ¿Tú crees que hablando? Yo pienso que a veces sí y tal vez sí, no lo sé, pero a veces no. Porque te voy a poner un análogo. Nosotros estábamos todos hartos de que hubiera 60 mujeres asesinadas todos los años y se exigió a los gobiernos que esto no se produjera, la violencia de género. Entonces, los gobiernos se han puesto a ello desde hace unos años. ¿Y qué se hace? Pues una serie de medidas a muchos niveles. Pero no es hablar con los maltratadores, sino van a policías armados a su casa a detenerles, ¿entiendes? O sea, es que hay veces que... porque, por ejemplo, se le hace esa oferta a Putin que tú dices. Vale, acepta, bien. ¿Qué pasa si en 5 años ahora invade medio Moldavia y vuelve a hacer la misma, ¿no? ¿Os tiro la bomba o me quedo la mitad? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque si ya aceptas ese chantaje cuando estamos en un mundo que cada vez más países tienen la bomba, desgraciadamente, y no pones un punto final que sea un poco para que lo vea todo el mundo, es decir, no vamos a permitir que se tomen países. Aquí lo más grave de esta guerra, para mí, ya hablando de Estados Unidos, Europa, da igual, es que por muchas barrabasadas que se hayan hecho a nivel mundial, hacía mucho tiempo que un pueblo no se haya anexionado, intenta anexionar otro país para rusificarlo, porque ya estaba hablando de echar a gente de ciertas zonas, de repoblarlas, y bueno, desde luego, cuando ha sucedido lo hemos criticado, ¿no? Está pues Israel, Sáhara Occidental, entonces es algo inadmisible, porque si empiezan todos los países a hacer eso, vamos a volver a la Segunda Guerra Mundial. Mañana, incluso Estados Unidos en sus peores momentos más criminales, como la guerra de Irak de 2003, que yo critiqué a tope, porque yo estuve en la guerra contra el Estado Islámico y vi por qué había surgido el Estado Islámico. Yo no creo tanto que lo creara la CIA, como dicen mucho, sobre todo desde la izquierda, pero sí es una consecuencia de un país fallido, absolutamente destruido y postrado. Ahí surge... De un problema estratégico garrafal de Estados Unidos. Claro, por supuesto. O sea, tú lo que no puedes hacer es invadir un país y a continuación echar a la calle a toda la policía y a todo el ejército. Estado, destruyó el Estado, totalmente, y destruyó el país. Entonces, pues gente... de ahí surge lo que surge, pues el horror y el integrismo, pero por esa misma regla de 3, dar ese paso y encima quedarte el país para ti como una colonia del siglo XIX, como si Europa fuera ahora mismo otra vez a África a quedarse país. Es que a mí me parece tan intolerable que hay que poner, no sé, yo creo que hay que poner bien pares. Oye, lo que iba a decir yo, los referéndums en Donbass y Crimea ya tuvieron lugar en el año 92, ¿no? Es decir, Lugansk y Donetsk votaron con un 80 y tan alto a favor de la independencia de Ucrania. La única zona donde hubo un poco menos unanimidad fue en Crimea, donde el 57% votó a favor. El 57%. Y eso que seguramente participaron todos los soldados de la base de Sebastopol. En Sebastopol creo que en su momento vivían 60.000 soldados con sus familias, porque es la base de la flota del Mediterráneo rusa. Entonces, bueno, incluso votando los rusos salió con un 57% a favor.
En su Pero en el momento. Mediterráneo también tienen Tartus en Siria, pero bueno, sí. Bueno, La sí, de lo tienen ahora. Lo tienen ahora, antes no tenía. Bueno, también en Escocia hubo referéndum y va a haber otro ahora. ¿Eh? Que en Escocia hace poco hubo un referéndum y ahora ya hablan de otro. O sea que no pasa nada. Bueno, ya hubo. Sí, pero es que ese no es un referéndum pedido por la población. De hecho, no sé si habrá referéndum o no. Si Ucrania gana la guerra, lo que te aseguro es que va a haber elecciones libres en toda Ucrania. ¿Eh? Y va a haber elecciones libres en Donetsk, en Lugansk, en Kharkov, en Zaporilla y en Gerson. Y ahí la gente va a votar lo que le dé la gana, porque yo no tengo ninguna duda de que va a haber elecciones libres. Por lo tanto, bueno, el referéndum pues es muy fácil. Tan fácil como que haya un partido prorruso que se presente y gane las elecciones en esos territorios. Eso es inapelable. Ahí no puedes hacer nada, ¿no? Y precisamente en Escocia hubo un referéndum y ahora va a haber otro, pero es que Rusia no acepta los referéndums de los demás. Y el peligro de Rusia, la gente dice, va a invadir Europa, tal. Europa no, pero los países bálticos seguramente sí. Rusia nunca ha aceptado la independencia de los países bálticos. Precisamente si no se ha atrevido a atacarlos es por la presencia de la OTAN ahí. Porque Estonia, a ver, no nos engañemos. Si mañana Rusia decide invadir los países bálticos, se plantan en el mar Báltico en muy pocas horas. Porque es una franja muy chica. Estonia es además, en Escocia debe haber un referéndum porque las dos partes han aceptado esa regla. O sea, porque se han arreglado. No, tiene que ser con un acuerdo. Pero en Chechenia no ha habido ningún referéndum. O sea, es un concepto que desgraciadamente en España se perdió, que es la idea de la monarquía compuesta. Es decir, Gran Bretaña tiene la idea de que es una monarquía compuesta. Hay una cabeza coronada que gobierna sobre distintos países. Y entonces dice, bueno, pues si tú quieres separarte, pues lo puedes hacer. España, pues hasta cierto punto, nosotros lo podemos entender como vascos, porque nuestra situación foral era algo de ese tipo, ¿no? Era la monarquía compuesta y se habla, porque si leemos nuestros históricos defensores de la foralidad, vemos que había un doble patriotismo. Eran hiperpatriotas vascos, pero eran hiperpatriotas españoles. Siempre decían lo mismo, ¿verdad? Nosotros somos españoles, no sé qué, fieles súbditos de la corona, pero tenemos nuestra independencia o cuasi independencia, y usted nos la tiene que respetar porque tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues en Inglaterra, en Gran Bretaña, entienden esa mentalidad del doble patriotismo, de la corona compuesta, pero Rusia no lo entiende. A ver, Rusia, luego hay un problema histórico, que es una especie de falsificación de la historia. Dicen, Ucrania siempre ha sido Rusia. Bueno, no. O sea, a partir de 1700 altos, cuando antes había estado con la confederación con Lituania y Polonia. O sea, estuvo durante muchos siglos unido con los polacos y los lituanos. Lo que pasa es que luego al final, por un problema religioso, pidieron ayuda al zar, y una vez que el zar entró, ya que nunca más se fue de ahí. Pero vamos, tampoco es exactamente cierto. Lo mismo que la historia del Rus, que el Rus es el de Kiev y que Rusia es el heredero, etcétera. Está en verdad como que Rumanía es el heredero del nombre del Imperio Romano. Sin embargo, si los rumanos se les ocurrió mañana pedir el derecho a incorporarse a Italia, pues sabemos la contestación que iban a recibir, ¿no? Entonces, el otro día me decía uno que no, es que llevan 500 años de historia común. Y no es cierto. También España con México. Y no les vamos a invadir. Es que, pero es que fue 1700. No entiendo esa justificación. O, por ejemplo, lo que quiere Putin, que es la gran Rusia, él lo que quiere es adjuntar a gente de habla rusa y también que los que se consideren Rusia, que no, según él, claro, que no hablen ruso. Es decir, primero, las naciones modernas pueden tener varios idiomas. O todo tiene que dividirse en idiomas. Luego, en segundo lugar, eso no te justifica invadirles porque hablen tu idioma. O sea, es que por esa regla de 3, fíjate tú. Mira Irlanda. Entonces os pregunto a los dos, ¿cuál es vuestra solución? Mi solución, que Rusia vuelva a sus fronteras. No, sí, bueno, digo, ¿cuál es la solución real? O sea, machacar a Rusia hasta que se vuelvan machacar a más Rusia allá de las fronteras y... Yo pienso, José Luis... Machacar. Digo. Yo creo que, José Luis, que va a pasar un poco lo que has dicho tú y va a haber finalmente una negociación. Pero creo que estamos en un momento
Probablemente y tristemente, aunque me da mucha rabia, pero personal, pero yo pienso que Crimea no va a dejar de ser ruso. Probablemente Donetsk y Lugansk tampoco. A partir de ahí, Zaporilla y Jersón, tengo yo muchas dudas de que ahí ceda nadie en ese lugar. Yo creo que Putin va a intentar destrozar todo lo que pueda a Ucrania para dejar, pues, ahora os la quedáis destrozada, ¿no? Eso es lo que va a intentar. Pero ahora mismo estamos en un punto de la guerra que nadie va a negociar. En este momento no va a negociar porque unos se creen avanzando y el otro lo que quiere... Putin ahora tiene la estrategia, en el momento en el que estamos, Putin no tiene capacidad ofensiva y lo que está haciendo es intentar estancarla, que dure bastante, porque él lo que quiere es que dure más allá de las elecciones de los países democráticos que están armando a Ucrania. Y su esperanza es que en América empiecen los Republican Tea Party y digan, no les damos un chavo porque ese país ni nos importa. Y luego que en Europa lo pasemos tan mal, porque él siempre está alardeando de lo débiles que somos, de que somos afeminados, de que todo esto de los gays, que ellos les obsesiona, toda esta historia. Entonces, cree que enseguida nos vamos a venir abajo en cuanto a Estados Unidos, que puede ser. Entonces, ahora es su única esperanza, porque militarmente, con la OTAN empeñada y Ucrania como está dándolo todo y tal, y con esas estrategias que están adoptando, pues no tiene capacidad ofensiva. La mayor capacidad ofensiva ha tenido en Bakhmut, que ha avanzado en los últimos 2 meses 2 kilómetros y ayer en 2 días le retomaron todo lo que había tomado en 2 meses en la parte que más fuerte está el ejército ruso en este momento. Acabará habiendo una negociación. Lo que pasa es que el problema es que la negociación va a partir de la situación de parar los frentes allá donde están y negociar a partir de ahí. Entonces, claro, lógicamente Ucrania dice, oye, si yo me quedo quieto, todo lo que tienen pillado va a entrar en la negociación como que se lo quedan ellos, porque Putin en principio va a intentar quedarse con todo lo que tiene. Y entonces, bueno, pues el problema es que cuando haya, pues habrá que partir de lo que hay, ¿no? ¿Va a volver a pasar un poco quizá lo del 2014? Es posible, porque por mucho que se ayude a Ucrania, es muy difícil que consiga echar a Rusia a sus fronteras. Y, José Luis, lo de atacar a Rusia no es cierto. Nadie ha atacado ni 1 milímetro cuadrado de la superficie de Rusia. No, y nadie tiene interés. No, bueno, pero claro, si lo puedes atacar a Rusia, entonces ya la cosa se ve de otra forma. Tirado algún misilazo a Belgorod, los ucranianos pegamos. Sí, pero a diferencia de los misilazos que tiran los rusos, los misilazos que han tirado a Belgorod han sido destinados a una instalación muy concreta. Eléctrica. Que ha sido la inteligencia occidental la que mediante los satélites les ha dicho, oye, latitud tal, longitud tal, ¿no? Y dale ahí. Mientras que Rusia está tirando, bueno, además es la estrategia de este carnicero, del carnicero de Alepo. Sí, no me salía el nombre. Y lo del exilio, pues ya vemos lo que ha pasado con Tijanouskaya, ¿no? La autoproclamada presidenta de Bielorrusia, que es un tema que me llama la atención, ¿no? Que en Bielorrusia no se ha habido un movimiento capaz de cuestionar a Lukashenko. Porque al final, a ver, la doctrina paneslava parte de la base ficticia, creada en el siglo XIX, de que Rusia es una trinidad, formada por Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Sí. En el argot ruso es Rusia, Rusia blanca y pequeña Rusia, porque los rusos a los ucranianos les llaman malorruskis, y al sur le llaman Novorossia. Pero bueno, entonces fijaros, esa mentalidad de qué nombres les han dado. Bielorrusia está bonita. Entonces, para los rusos, los ucranianos se llaman malorruskis, pequeños rusos. Y entonces, ellos tienen todavía esa mentalidad zarista, porque ni siquiera es la Unión Soviética, de decir, no, tenemos que mantener esa trinidad y tal. Han desarrollado incluso la teoría, que la podéis encontrar en Wikipedia, etcétera, de que los eslavos se dividen entre eslavos orientales y eslavos occidentales. Entonces, que los eslavos orientales son los bielorrusos, los rusos y los ucranianos. Resulta que el idioma ucraniano tiene más en común con el polaco que con el ruso. Con lo cual, la teoría de que los polacos son rusos occidentales y los ucranianos rusos orientales es un invento. Porque tienen, es decir, claro, es que han estado más siglos en contacto con Polonia que
pero era Rusia. Han originado... El problema está que ahora con la guerra, lo que ha provocado Rusia, que supongo que a alguien se le ocurrirá, es que si había una simpatía y había un movimiento minoritario probablemente de simpatía con Rusia, la guerra se lo ha cargado. O sea, yo no creo que haya hoy en día ni un solo ucraniano que simpatice con Rusia. O sea, es que ese es otro de los mitos, porque es verdad que había ya a partir de 2014 eso mermó mucho, pero había un montón de que no eran prorrusos a muchos niveles. Unos se creían rusos, somos rusos también, además de ucranianos. Otros no, pero tenían una simpatía hacia Rusia con muchos lazos familiares, porque tienen primos, familia. Sí, decían, son primos, ¿cómo nos atacan? Sí. Pues como puede pasar aquí, igual, ¿no? Entonces, y no les importaba que hubiera... Vimos que pero después de la guerra, no. Es como, te voy a poner una analogía, la independencia de España respecto a Napoleón, ¿no? Había un montón de afrancesados, gente que quería esas ideas modernas. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que entran los soldados. Esto es como implantar la democracia a bombazos. Pues igual, ¿no? Vamos a dar fuera el absolutismo, las ideas modernas, pero con la caballería de Murat. Pues eso no funciona. Empiezan a degollar gente en Madrid el 2 de mayo, no sé qué, tal. Y entonces la gente dice, ¿qué es esto? A saquear todos los sitios de riqueza, los conventos. Y entonces surge un movimiento absolutamente en contra. Es lo que ha pasado en Ucrania. El alcalde de Odessa y el de Kharkov eran los más prorrusos de Ucrania, más que Donetsk. Está todo el mundo con Donetsk, pero uno se llama Kim, bueno, ese es el de Mykolaiv, pero quiero decir, el de Odessa igual, y ahora es absolutamente antirruso. O sea, incluso Zelensky tenía ahí sale de joven hablando en la televisión, diciendo que bueno, que la gente no se ponga tan nerviosa, que el ruso es su cultura, que tal, tiene un totalmente diferente manera de hablar, pero eso ha cambiado. Ahora es un antirruso total y probablemente imponga al ucraniano. Claro, es que de la guerra no sale nada bueno, ¿sabes? Estos dicen que van a desnazificar Ucrania, pero todo lo contrario, lo van a radicalizar por todos los lados. Se está radicalizando, se ven banderas de supernacionalistas que antes se veían en el Maidán. Sí hubo, y eso es innegable, pues un músculo de los ultraderechistas, pero no quiere decir que fueran mayoría, eran el músculo, eran los que iban a combates, tal, pero ahí había cientos de miles de personas que era de todo el país, que no eran así para nada, pero claro, pues esto radicaliza a la gente, pero es que en la guerra civil, ¿qué pasó? Por lo mismo, la gente se rompen los puentes, gente que igual no era franquista del todo, igual se pasa, sí, es católico. Nos ha pasado con Cataluña. Nos ha pasado con Cataluña con la sentencia de Constitucional. Sí. Pasa siempre. La gente se radicaliza. También en Rusia. Medvedev era el moderado en los años 90, que era europeísta. Pues Medvedev, cada vez que habla, dice unas barbaridades, pero increíbles. Es la mascota de Putin. Es la mascota de Putin, total. Lo usaba como de cara moderada y él el duro, y ahora es al revés. Ahora es el que dice las barbaridades y luego Putin sale como hablando de la libertad de los pueblos, de un mundo no unipolar y todo esto, ¿no? Juan Carlos. No, a mí lo que me da pena de todo esto al final me da pena Rusia. Rusia es un país europeo. A mí me da pena Europa, pero bueno. Bueno, a mí Europa no me da pena. A ver, hemos vivido la crisis de los años 70 de los combustibles. O sea, que la gente cuando dice una crisis energética sin precedentes, la gente no tiene memoria. José Luis, ¿tú te acuerdas del año 75, 76, sí, 77? Claro. El problema que hubo con la OPEP y todo aquello. O sea, que sin precedentes no, ya lo hemos vivido. Eso. Siempre que hay una desgracia, la gente dice que no se conoce nada igual. Joder, que sí se conoce. O sea, la crisis de los años 76-77 a cuenta de la OPEP y con el petróleo fue terrible, pero terrible. Y salimos. O sea que dentro de lo que es el análisis histórico, esto es una crisiscita, no es una crisis gorda. Al final el mundo es capaz de vivir con guerras. Es decir, hemos vivido tú y yo, José Luis, toda nuestra infancia con la guerra del Vietnam, coño, y no nos subían los chupachups porque estaban en guerra en Vietnam. Y fíjate Estados Unidos lo que estaba gastándose en aquella guerra, que estaba gastando
horror. En Corea pasó un poco parecido que ahora, porque cuando entra China hacen retroceder al ejército de Estados Unidos, lo derrota en un par de batallas y cuando retroceden, MacArthur creo que era, al verse en una situación desesperada, intenta usar pide usar la bomba atómica contra China. Y es Truman el que le dice que está loco, que a dónde vas, ¿no? Y es donde cae en desgracia MacArthur, que lo que quería tirarles una bomba atómica. Y entonces fue un poco parecido, o sea, esto ya lo hemos vivido. Pero Truman ha sido un tío sensato y Putin no. No, yo creo que es más maquiavélico de lo que parece. Hace 3 días, yo creo que en parte por las conversaciones que ha tenido con Stoltenberg y compañía, ha dicho, oye, la gente está hablando sin saber y si alguien quiere que está por ahí publicada y escrita la doctrina de uso nuclear por parte de Rusia, que se la lean y verán cómo nuestro concepto no entra ni por asomo utilizar en este conflicto una guerra atómica, etcétera. O sea, ha salido diciéndolo muy claro, que, ojo, no me vengan con historias que yo no pretendo hacerlo. Eso es lo que dice uno cuando está pensando al día siguiente apretar el botón. No, yo creo que es porque le han avisado, porque tampoco hay que andarse con chorradas. Es decir, le han avisado de los planes de la OTAN en caso de que utilice un arma atómica y ha dicho, joder, no me meto en esa porque... Puede ser, pero José Luis tiene razón en una cosa. También dijo que él no iba a invadir Ucrania para nada y justo lo hizo, ¿no? Y luego, mira, otra cosa que has dicho, José Luis... Pero es que, joder, lo decía cuando tenía 30.000 tíos en la frontera con presupuesto y tal. O sea, sí, no te quito razón, igual es como dices, pero es verdad que no sabemos. Y luego también, pues, esto de que no se ha negociado, que no se habla de paz, en Europa hay muchos que han intentado hablar. A Macron se ha bajado los pantalones. Le ha llamado varias veces a Putin y no le coge el teléfono. Luego le ha asegurado, sin que el otro le dé garantía alguna, que Francia no le va a tirar ningún misil nuclear de los que ellos tienen. En ningún caso, ni aunque ataque, ha dicho, ni aunque le tire una bomba atómica a Ucrania, Francia le va a responder con sus misiles nucleares. Eso ya es, si no es eso intentar algo, pero incluso a nivel europeo se ha intentado hablar con Putin muchas veces, pero el señor Putin no quiere saber nada y solo está teniendo pues conversaciones con Estados Unidos, ¿no? Porque sí, pero le ha dicho, no te vamos a tirar una bomba atómica, pero te vamos a dejar sin ejército y sin flota. Eso sí, claro. No, eso le ha dicho Borrell, sí, y Estados Unidos. Y seguramente también se lo ha dicho Macron. Porque en estos momentos, es decir, una intervención de la OTAN deshace el ejército ruso en días. Pero sí, y solamente sin soldados, Ahora en las páginas, sí, en las páginas prorrusas están todo el rato. No, es que claro, es que Rusia pelea contra la OTAN. Vamos a ver. La OTAN, yo no he visto ningún F-35 sobrevolando Ucrania. O sea, no he visto ningún submarino de la OTAN ni ningún portaaviones. La OTAN está empeñándose en dinero y en municiones, pero luego le ha dado unos HIMARS y le ha dado... Lo que le da, y es fundamental, es cobertura satelital e información. Claro. Luego le ha dado unos HIMARS que tienen una precisión de 6 metros, a diferencia de los lanzacohetes MLRS rusos, los Uragan, etcétera, que tienen 100 o 200, o sea que no son nada. Es que fíjate, esto es muy interesante, porque aquí nos estamos encontrando, como ha dicho Xavier, una manera de pelear del siglo XX, que es la rusa, que es que hacen los rusos son los que más tienen del mundo, o tenían, porque ya no, tanques, cañones y lanzadores de cohetes. Esos son en número el ejército del mundo que más tenía. Y lo que hacen los rusos es ponen estas armas, destruyen las líneas de trincheras fortificadas con una tormenta de fuego bestial, y cuando eso está machacado, o sea, atacan la primera línea. Entonces avanzan con los tanques y la infantería. Luego vuelven a hacer lo mismo en la siguiente cota, y así, ¿no? Es una guerra de destrucción de la primera línea. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto débil de esta manera de pensar? Pues el punto débil de esta manera de pensar es que necesitas unas cantidades enormes de munición, de piezas de tanques, y todo eso necesita una logística endiablada que tiene que venir en ferrocarril, etcétera. En cambio, la OTAN es exactamente lo contrario. O sea, tiene 16 HIMARS, probablemente menos, ya, en el cual son unos lanzacohetes, pero de precisión, que no atacan la primera línea, sino la retaguardia.
Y lo que atacan son los depósitos de municiones, el ferrocarril, los puentes, los puestos de mando. Entonces, destruyen la manera rusa de proceder. Si le has dejado sin esos superdepósitos. Sí. Y entonces ahora los rusos han quedado absolutamente sin poder hacer la guerra que quieren. Y eso luego hay otra cosa. Todo por ahorrarse los 10 euros que costaba el libro que publicó en los años 90 Alvin Toffler, que se titulaba La Guerra del Futuro, donde precisamente... es curioso que estén haciendo con ellos lo que ellos hicieron con los alemanes y con los franceses. Sí. O sea, bueno, luego hay otra cosa fundamental, y es que Zelensky le ha dado vía libre a los líderes militares. Y Zaluzny entendió perfectamente, después de ser simplemente un estudioso de la guerra tipo ruso a través de Gerasimov, entendió que era muchísimo mejor pues que los comandantes sobre el terreno tomaran decisiones improvisadas según cómo fuera la batalla. En cambio, los rusos tienen que llamar continuamente a su comandante en los centros de mando, o incluso Putin ha llegado a llamar a los comandantes personalmente a decirles lo que tienen que hacer, que esto lo hacía Hitler, y entonces no dan absolutamente ni un paso si no les dicen unos señores que están a 1000 kilómetros lo que tienen que hacer. En cambio, los otros van... Yo tengo un amigo, bueno, que lo conocéis todos, señor Sagasti, que ¿sabéis cómo me llama? Me llama Sargento de Normandía, porque hace tiempo escribí un artículo en el que yo contaba cómo el desembarco de Normandía, desde el punto de vista de planificación, había sido bastante desastroso. Cuando llegaron los soldados a las playas, se encontraron con que nada de lo previsto era como era. Y fueron los propios sargentos los que, con su capacidad de decisión, fueron tomando las decisiones oportunas para reubicar y rehacer todas las tropas y tal. Y entonces, como el éxito precisamente recayó en la iniciativa personal de estos sargentos. Entonces, bueno, le gustó mucho el artículo y desde entonces me llama Sargento de Normandía, ¿no? Y bueno, el tema es ese, que es que hay ejércitos, los ejércitos tipo OTAN, que es en lo que se ha convertido el ejército de Ucrania desde el 2014, pues que tienen en cuenta todo eso. Sin embargo, pues lo que dices tú, nosotros tienen el tema desde que, un poco lo que pasó en la guerra de África con Alfonso XIII, que le mandó un telegrama con uno de tus cojones y iba a los hombres, ¿no? Al tío aquel que luego al final... Silvestre, el general Silvestre, sí, siendo primer ministro Allende Salazar. Y que le hicieron dimitir. Al pobre hombre se tuvo que comer todo el muerto Allende Salazar. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, al tío que salía con la testiculina diciendo yo con mis actos, no sé qué y tal y cual, le mandaba un telegrama, viva los hombres. Hay dos teorías, otra que lo que dijo sobre tus cojones, ¿no? Pero bueno, sí, el desastre. Yo os tengo que dejar. Yo también. Ha sido un placer y ha sido, para mí, he aprendido mucho con vosotros. Luis, es siempre un placer hablar contigo. Nos leemos mutuamente hace tiempo y joder, otro día que hablemos de otro tema más eso. Oye, y a ti, comandante, joder, ya tenía ganas de verte la cara, ¿eh? Sí. Bueno, mira, antes de terminar, me has dejado con el veneno de contar que Normandía estaba basado en el desembarco de Alhucemas, que es una de las más brillantes operaciones que ha hecho España en la época contemporánea, sin duda la más. Y tengo que decir, no me gusta ponerle flores a Franco, pero la realidad es que Franco fue el que tomó las cotas porque actuó un poco por libre. Pasó un poco lo mismo que en Normandía. Empezó siendo un desastre ese desembarco, y los comandantes de pelotón, porque este era un comandante, no era nada más, pues consiguieron tomar las cotas un poco actuando por su cuenta, ¿no? Y eso es lo que pasó, pero empezó siendo un desastre total porque los rifeños tenían cañones que les habían quitado los españoles en Anual y estaban batiéndoles totalmente, vamos. Solo quería deciros esto, que soy licenciado en historia. Venga, os muy agradecido. Gracias a todos. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno. Muy bien, ¿no? Sí. Interesante. Bueno, señor, te dejo, ¿vale? Vale, pues muchas gracias por haber participado. Encantado de conoceros. Venga, un abrazo. Pues aquí estamos con el cierre de este conversatorio, que espero que os haya resultado interesante, aquí en el corazón de las tinieblas,
se puede decir que en la base de un servidor lo importante es volver a los inicios. Y los inicios son precisamente la situación de un país soberano, independiente, que merece poder elegir los amigos y las compañías, como sería el hecho de que si en algún momento se da esa negociación de paz, decirles claramente a los rusos que si Ucrania va a aceptar algún trato territorial a partir del día siguiente de la afectación de ese tratado de paz o de equilibrio de la situación, Ucrania tiene perfecto derecho, si así lo deciden, a estar en la Unión Europea y en la OTAN, que son elementos claves, sobre todo el tema de la Unión Europea. Pero bueno, aquí hemos estado con el conversatorio bien interesante con Miguel, José Luis y Xavier, y espero que os resulte tan interesante como un servidor. Y por lo tanto, es que ricasco, agur bat, beti, gelpean.